Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Es un tema que tiene que ver con, digamos, con las propiedades de la congruencia. Ya vamos a ver las consecuencias de las aplicaciones de la congruencia, ¿no? Más que todo las aplicaciones en el cuadrilátero no convexo. Ya, bueno, espero sea de su agrado, muchachos. Bueno chicos, vamos a empezar ya. Empecemos a ver. Vamos a hacer hoy día la continuación del tema de congruencia, ¿ya? Son algunas propiedades que tienen que ver con la congruencia, ¿sí? ¿Qué dice acá? A ver, propiedad número uno. Bueno, básicamente vamos a hacer dos propiedades hoy día, ¿sí? Se tiene un cuadrilátero no convexo, ABCD, no convexo en D, mire, ¿está bien? Te dan de dato que BC igual a CD igual a D. Si BC igual CD igual a D y la medida del ángulo C es el doble de la medida del ángulo A, se puede calcular la medida del ángulo en B. ¿Qué dice la propiedad? X se puede calcular como 120 menos teta, ¿ya? Bueno, entre teta y 2 teta voy a tomar el ángulo a mitad. Se calcula o no, se demuestra que X va a ser igual a 120 menos el ángulo a mitad, ¿ya? Ojo, los datos son los siguientes, ¿no? BC igual a CD igual a D y el ángulo en C mide el doble del ángulo en A. Si se cumple ello, entonces afirmo que el ángulo en B mide 120 menos el ángulo a mitad, o sea, 120 menos teta, ¿ya? Vamos a hacer la demostración, a ver. Vamos a hacer la demostración. ¿Cómo se demuestra o cómo llego a esto? ¿Sí? A ver. Este ángulo mide X. ¿Está bien? Bueno, BC igual CD igual a D. Y acá, bueno, el ángulo en C mide el doble que el ángulo en A. ¿Ya? Hay que aprovechar el triángulo isósceles, miren. Para aprovechar ello, se traza BD. Y en todo triángulo isósceles se recomienda trazar la altura relativa a la base. Se sugiere trazar la altura relativa a la base, ¿no? Bueno, la altura se va a comportar como mediana, bisectriz, mediatriz, mediana, todo cumple, ¿no? Es decir, acá cada uno mide teta, ¿ya? La altura llega al punto medio, o el pie de la altura sería el punto medio de la base BD. O sea, si acá le pongo L, acá mide L. ¿Está bien? Acá el ángulo mide 90 menos teta, ¿no? Es el complemento de teta, ¿de acuerdo? Hay que observar que en el triángulo rectángulo se puede observar, ¿no? Que hay tres elementos que miden teta, A y 90 menos teta. A ver, que sea acá el punto H, ¿ya? Observa el triángulo rectángulo CHD, ¿no? Se puede observar teta, A y 90 menos teta. Por acá tenemos el elemento teta, acá el elemento A. Entonces, para tener una congruencia debemos tener tres elementos, ¿no? Quiere decir que por acá le faltaría hacer la perpendicular. Al hacer la perpendicular, acá el ángulo mide 90 menos teta, ¿no? Porque él es teta, pues 90 menos teta. Entonces ahí vas a notar la congruencia, ¿no? Ahí se nota la congruencia, ahí está. ¿Ya? ¿Qué puedo observar? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Se tiene la congruencia. ¿Está bien? A ver, completo. A teta por un lado se pone L. Por acá a teta se pone ¿cuánto? L también. O sea, esto mide L. Que es este puntito, el puntito, a ver. Punto E. ¿Ya? Entonces, eso nos conlleva lo siguiente, ¿no? Que el triángulo BED es un triángulo notable de 30 y 60, ¿no? ED mide la mitad de la hipotenusa, eso es notable. Ahí el ángulo mide 30. Pero, por acá, el ángulo mide 90 menos teta. Entonces, claramente, X va a ser la suma, 30 más 90 menos teta. X va a ser igual a 30 más 90 menos teta. Así. Y de ahí que se demuestra X igual a 120 menos teta. ¿Ya? A ver, pasemos a la siguiente propiedad, que es similar a la anterior. Luego vamos a notar una diferencia, ¿ya? En la propiedad número 2, a ver, ¿qué se tiene de datos? AB igual a BD igual a CD. ¿Está bien? Si AB igual a BD igual a CD y la medida del ángulo C es el doble de la medida del ángulo A, entonces X se va a calcular como 120 menos el ángulo doble, o sea 2 teta, menos 2 teta. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia con el teorema anterior?
A ver, el teorema anterior es así, ¿no? Acá el ángulo mide teta, acá 2 teta. Así era, ¿verdad? Hay que notar la diferencia, ¿no? Este es el vértice en donde el cuadrilátero es no convexo. Acá también, ¿no? Este es el vértice en donde el cuadrilátero es no convexo. Hay que notar que en ese vértice tenemos dos lados congruentes, ¿no? O sea, en este caso, que es el teorema anterior, ya se demostró que x es 120 menos el ángulo mitad, o sea, menos teta. Eso ya se demostró ya, ¿no? Hace un ratito, ¿sí? En cambio acá no. Acá en el vértice donde no es convexo, no se tienen los lados congruentes, ¿no? Sino arriba, ¿no? O sea, AB mide igual a ABC y mide igual a CD, ¿no? O sea, en este caso, X se va a calcular como 120 menos el doble, ¿no? Esa es la diferencia en todo caso, ¿ya? Por acá tenemos dos lados congruentes, acá también, ¿no? Repite esa parte, ¿ya? ¿Sí? Por acá tenemos dos lados congruentes y por acá también, miren, ¿no? ¿Está bien? Dos lados congruentes y acá también dos lados congruentes. En el vértice donde no es convexo, acá no se tiene el lado que mide A, ¿no? En cambio acá sí, miren. Entonces acá sería X igual a 120 menos teta. Y en este caso, en esta nueva propiedad, X sería igual a 120 menos 2 teta. La demostración es similar. Habría que hacer el trazo acá así, ¿no? Trazan ahí así, luego la perpendicular por acá, prolongas AD así, por acá la perpendicular. Vas a comprobar una congruencia, ¿ya? Ese triángulo va a ser congruente con este triángulo. Ustedes lo pueden terminar, ya leí la sugerencia, ¿ya? Y se va a comprobar X igual a 120 menos 2 teta. Hay que reconocer la diferencia en todo caso, ¿no?